Señor, y sin ayuda y sin trabajo no podemos lograr el objetivo que tú quieres, Señor. Padre, yo sé que usted tiene para mí una bendición muy grande, Señor. Padre bueno, el que viene caminando y muy pronto voy a recibirla, Señor. Pero tu pueblo también necesita, Padre, de esta bendición económica, Padre, que las puertas de trabajo se abran de par en par, Señor. Esto de la crisis asiática es solamente un momento de crisis, Señor, pero nuestro país puede enfrentarla porque ellos, las empresas mismas, están diciendo que hay mucho dinero en nuestro país. Y las puertas de trabajo, Señor, se abran para tus hijos. Se abran para tu pueblo, Señor, que tengan abundancia de pan. Que nunca falte el alimento, Señor, en la casa de tus hijos. Padre bueno, ya que está sin trabajo, abre puertas de trabajo. Y buenas puertas para ellos, de grande bendición, Señor amado. Ya estamos listos para el mensaje de la palabra de Dios. En Génesis, en el capítulo 37, está la palabra. ¿Por qué la palabra? Hasta el versículo 11, del 1 al 11. Voy a la palabra y cuando lo encuentre se pone en pie. Con la palabra abierta para que lea la palabra. ¿Todos han encontrado la palabra? Entonces vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del verso 37, del 1 al 11. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y de los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podrían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia. Escuche esta parte. Mas su padre meditaba en esto. Padre, te damos gracias, Jesús,
por la enseñanza que usted tiene para sus hijos, para su pueblo, Señor. Te damos gracias por la Santa Biblia, Señor, que es nuestra regla de fe. Es el libro de los libros. No hay otro libro, Señor, que hable mejor del plan de la redención que tú tienes para tu pueblo. Bendíceme, Señor. Unge mis pulmones, dame la fuerza para predicar con unción, con gracia, entona, sazóname, Señor, por misericordia. Ayúdame, Espíritu Santo, para poder llevar este mensaje adelante con tu ayuda solamente, Señor. Bendícenos a todos ahora. Abre el entendimiento y quita la venda de los ojos para que puedan entender y ver lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Jesús. Tomen asiento. José, hijo de Jacob. ¿Cuántos conocen a Jacob por la Biblia? Este fue el que peleó con quién. ¿Para qué? Para una doble bendición. Claro, hasta que el ángel tenía que bendecir y peleó hasta amanecer. Bueno, Jacob, él tenía 12 hijos, pero dice que José era el menor de todos y lo amaba tanto porque lo engendró en su vejez. Por ejemplo, el testimonio mismo de José al principio, cuando tenía 17 años, su familia fue su propia enemiga, para empezar. Este mensaje podría ser momentos oscuros. No tan solo el Evangelio es para puro gozo y alegría. También pasamos por valles de sombras y de muerte muchas veces. Pero con este mensaje lo vamos a entender claramente cuáles son las razones que Dios tiene para poder trabajar en la vida de cada hijo de Dios. Decía que los hermanos, ¿verdad?, tuvieron mucho celo por José, porque era el regalón del papá, ¿verdad? Siempre al hijo menor le hacemos un poquito más cariño porque es ya el menor y le traemos su regalito, ¿verdad? Y muchas veces los más grandes también se ponen envidiosos porque solamente el cariño es para el regalón. Como los otros eran más grandes, ¿verdad? Seguramente 17 años era un joven que necesitaba cariño de su padre porque honraba su vejez. Pero tenía un hermano que se llama Rubén que siempre lo defendía, que era el mayor de todos, ¿verdad? Entonces siempre él lo estaba defendiendo, Rubén, a este joven. Pero la razón por la cual decretaron su muerte, mire, bien sencillo entender esto. Los hermanos, prácticamente la envidia que le tenían a él fue por la razón porque sus hermanos, ¿verdad?, decidieron matarle por un regalo de su padre, una túnica de diversos colores como el arcoíris, seguramente. Por una túnica, ¿verdad?, que para ese periodo era una túnica muy actualizada, muy de moda, era un traje bonito, ¿verdad? O sea, el papá Jacob regaló lo mejor a su hijo. Cuando hay los regalos a la naturaleza es porque el padre lo ama. Pero esto en ellos provocó un espíritu de envidia tremendo. La envidia, hermanos, es una cosa que deseando lo que tiene el otro y no lo tiene. Todos esos deseos producen envidia. Y la envidia trae pleitos y celos. Esa es una gran razón. Pero no era como para planear quitarlo de la vida, era su hermano, era el menor, ¿verdad? Ellos sabían que papá a él lo amaba de tal manera que fue la causa de ese regalo. Y yo pienso sinceramente que esto está muy relacionado con Jesucristo, el Hijo de Dios. Relacionado en la parte que ellos maduraron cómo matarlo. Y todo está indicando en el relato de la familia y de la historia de la palabra del Señor que todos los designios de Dios tienen que cumplirse.
que por alguna razón Dios nos llamó a nosotros. Que nosotros como José estamos predestinados. Que cada uno de nosotros tiene un proceso de Dios. Y esto es muy importante que lo entienda ahora. Cada uno de nosotros está aquí porque Dios lo trajo. Y porque Dios, sea chico, sea grande, como sea usted tiene un propósito de Dios. En José se estaba cumpliendo algo que usted va a decir, ¿cómo Dios puede estar con él por todo lo que pasó? Pero José entendió una sola cosa, porque era obediente y sabe por qué le molestaba el proceder de sus hermanos, porque tenían mala costumbre. Entonces desde ahí indica que este joven era más sano que los 11 hermanos. Pero cuando empiezan los problemas, cuando el padre le regala la túnica como el padre Jacob, un hombre ungido por Dios, sin saberlo, le pasó, digamos, la unción y el poder a José. Porque anterior a eso había sido contienda, pero de ahí para adelante José pudo soportar muchas cosas, porque la unción de Dios cayó sobre él, a través de esa unción que había en su padre, porque la unción se transmite. ¿Sabía usted eso, verdad? Se transmite antes por imposición de mano. En los patriarcas se transmitía la unción a los primogénitos y él no tenía ningún derecho porque no era el primero, era el último. Pero Dios se place en tomar a quien quiera. Nadie puede impedir que Jehová Dios en ese tiempo pudiera ungir como a David, pudiera ungir los profetas con aceite a través de Samuel, porque la autoridad es plenamente de Dios. Nosotros en la iglesia evangélica no tenemos un modelo, ¿verdad? Sino que nosotros estamos modelados, somos la matriz de Dios. Entonces el pensamiento nuestro es que nosotros estamos ligados plenamente a la voluntad de Dios y que Dios puede movernos para donde Él quiere y hacer lo que quiera con nosotros. Solamente lo que tenemos que entender y lo que entendió José es apreciar lo que Dios tiene y obedecer. En la obediencia de José estuvo el propósito de Dios, porque él nunca reclamó. Figúrese usted que cuando los hermanos pretenden matarlo, todo se conjuga porque el padre, como ellos eran pastores, entonces andaban pastoreando por allá los animales, y el padre manda a José, como quien dice, lo tira a la boca del león. Dice, anda y vigila a tus hermanos, porque andan con el rebaño por allá. El niño fue con su traje nuevo, fue con su túnica hermosa, y cuando los otros lo vieron de lejos, dijeron, mira, ya viene. Y maquinaron un plan para matarlo. Ahí viene el soñador. Porque ellos le tuvieron envidia, porque si leemos el relato más adelante, él tuvo varias visiones antes, sueños, 2 sueños. Y soñaban que había un manojo, ¿no? Que dice un manojo, que estaba bien derecho. Y había 11 manojos más, ¿verdad? Que se inclinaban ante el manojo de José. Y si ellos decían, ¿qué te crees tú? Que vamos a inclinarnos delante de ti. Y después soñó también otro sueño más grande todavía, con las estrellas, ¿verdad? Y también se lo cuenta al padre estos 2 sueños. Y dice, ¿quién eres tu hijo? Que tu papá y tu mamá y tus hermanos se van a inclinar delante de ti. Era como extraño para este joven. Era el menor sin gracia, sin la progenitura, sin nada, pero sin embargo Dios estaba con él. No importa la apariencia que usted tenga, no importa. Lo importante es que Dios está con usted. Lo importante es que Dios está conmigo. Lo importante es que Dios es el Padre de todos nosotros. Jacob era el padre de toda la familia, aunque tenía 2 mujeres. Era costumbre de ese tiempo procrear hijos.
Y cuando seguimos más adelante, que esta envidia se convierte en venganza. Dice que cuando él llegó, lo tomaron, todos los hermanos se fueron encima, ¿no? Aquí viene el Señor, aquí te vamos a arreglar, espérate nomás, ahora está nada para que te defienda. Y lo toman, lo castigan y lo tienen adentro de una noria. Menos mal que no tenía agua, el pozo. Dios lo estaba guardando. Amén. No importa para dónde te empuje. Lo importante es que Dios te está guardando. Amén. Lo importante es que tú estás en la voluntad de Dios. Amén. Lo importante es que tú estás contra el pecado, contra la maldad. Amén. Lo importante es que tú no te mezclas con los pecadores, a no ser para predicar la palabra de Dios. Amén. José criticaba la maldad de sus hermanos porque no le gustaba lo que hacía. Y nosotros por la palabra de Dios estamos corrigiendo el pecado y la maldad. Y a eso Dios presta apoyo. A eso Dios está guardando a la persona que predica el Evangelio y contrarresta el pecado con la palabra de Dios. Ese es el apoyo que esta iglesia tiene. Porque aquí se habla contra el pecado y contra la maldad. Y eso es lo que Dios nos está mirando. Somos pocos, pero estamos predicando la palabra como está escrita en el mensaje de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amén, hermano. Y cuando Rubén ve el plan de matar al joven, él dice claramente que por qué no lo dejan en la noria, ¿verdad? O en el hoyo donde estaba, pero no lo maten. No le quiten la vida para que esa sangre no caiga sobre vosotros. Así que sáquenlo del pozo. Y lo sacaron del pozo. Ya no decía palabra. Tenía más seguridad y certeza que Dios estaba con él. Porque su padre le había tocado. Porque su padre le había dado una túnica ungida por el poder de Dios. Sabía que nadie podía hacerle frente en el futuro. Sabía que él tenía un propósito grande de parte de Dios. Bendito sea Dios, porque el padre de él traía una trayectoria de Dios. Habló con Dios. Dios le tomó en cuenta. Luchó por la bendición. Y la bendición seguiría a sus hijos. Porque si andan en la voluntad de Dios los cristianos, Dios va a tener que bendecirlos para la gloria de Dios. Tenemos que buscar la plena voluntad de Dios para que la bendición sea grande para cada uno de nosotros. Porque la unción está. La unción la tenemos. Y Dios nos está respaldando. Y nos va a respaldar mucho más de lo que usted piensa. Porque Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósitos conmigo. Y eso Dios lo va a cumplirlo. Y yo sé que lo va a cumplir. Alabanzas al Señor. Y lo sacaron. Y luego viene una caravana que va para Egipto. Y ellos dijeron, vendamos. Así nos marcharemos. Nuestra hermana con su sangre vendamos a José. A esa caravana que va para Egipto. Mire los planes de Dios. Usted no piensa el plan. Ni nunca se ha imaginado el plan que tiene Dios para usted. Pero aquí debemos pensar que cada uno de nosotros, Dios tiene un plan con usted y conmigo. Amén. No hay nadie que se libre de los que buscan a Dios en espíritu y en verdad. Y predican la palabra y predican contra el pecado y contra la maldad. Hay un propósito de Dios para esos cristianos. Amén. Dios nos quiere para algo. Amén. Como cuatro, Dios nos quiere para algo. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y lo vendieron. Pero mire la maquinación de la persona envidiosa. Mataron, sacrificaron, ¿ves? Un animal. Y tomaron el traje de José y lo rociaron con sangre. Y eso estaba simbolizando también como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era como un anticipo. Cuando ellos entraron, la familia entera entró a Egipto, eran 70 y tantas personas. Y solamente José entró. Y de ahí iba a nacer el Redentor del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. De ese linaje vendría Jesucristo, el Hijo de Dios. Es un símbolo de la santidad de Dios. El traje nuevo, bañado con la sangre, y lo llevaron al papá y dijeron, Padre, dice José ha muerto. Una fiera salvaje le ha muerto y lo ha despedazado. Aquí está su traje. Todo ensangrentado. Y Jacob dice que lloró, ayunó. Nadie pudo levantarlo del silicio que tenía, de la pena que tenía, de la congoja que tenía. Ahora,
Vamos con José. ¿Por qué José, no cree usted que pensaría por qué Dios, o por qué mis hermanos, y Dios ha permitido a mis hermanos que hagan esto conmigo? ¿Por qué me han metido en este valle de oscuridad? No puedo entender ni comprenderlo, pero yo una sola cosa sé: que la unción de mi Padre, que es Jehová Dios, está conmigo. No importa lo que suceda, me separan de mi Padre y me venden para irme a Egipto. Y él fue como esclavo vendido. ¿Qué piensa usted muchas veces cuando tiene problemas? ¿Qué piensa usted cuando tiene dificultades? Pablo dijo que lo alto ni lo bajo lo apartaría del amor de Cristo. Ni pestilencia, ni latigazo, ni también peleó en Éfeso con los tigres, los animales, lo tiraron al circo y Dios lo libertó. Dios lo guardó, Dios lo cuidó. Cuando yo digo que Dios nos cuida, nos bendice, nos multiplica lo que nos da. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y hacen su plena voluntad. Su plena, no media, su plena voluntad. Aleluya. Él se dio cuenta de algo en esa experiencia. Era imposible que 11 personas lo odiaran tanto a él. Él nunca hizo daño a ninguno de sus hermanos, solamente que regañaba con su padre. Me imagino que se tiraba las plantas de su padre y los otros estaban mirando y él hacía cariño más que los grandotes, porque necesitaba cariño. Los más eran grandes, estaban educados, pastores tremendos que cuidaban el rebaño de papá. Pero sin embargo, lo que hay que entender en el proceso de la vida, porque cada cristiano tiene un proceso diferente al otro, porque Dios trata de esa manera. Y dije anteriormente a este mensaje, y lo vuelvo a justificarlo, que a través de las pruebas el Señor está forjando nuestra imagen. La imagen de Cristo tiene que estar formada dentro de usted a través de las pruebas. Yo antes decía sin entender lo que entiendo ahora. En mis sencillas palabras decía en mi mensaje: hermano, usted no ha venido al Evangelio para aplausos, porque el Evangelio no es para aplausos ni glorias de hombres. El Evangelio es para comerse la lágrima en la cuchara, porque yo había pasado el proceso. Pero sin embargo nunca nos pasó por la mente apostatar de la fe, porque a mí me habló Dios y supe que Dios me habló. Y hasta ahora sé que lo que pasa y todo lo que ha sucedido es en beneficio de la obra de Dios. Y eso a uno le hace madurar, conocer a Dios. Ya luego vamos a decirle por qué. Pero estamos mirando a José, que se va encadenado y preso a Egipto. Qué cosa más terrible. Sus hermanos lo vendieron por alguna moneda de plata. Y cuando yo leía la parte del sueño, la envidia que tuvieron con él, José nunca se retractó de lo que Dios le mostraba. Siempre lo confesó a su padre. Y su padre dice que meditó en eso. ¿Cómo puede ser que yo tenga que adorar a mi hijo con mi esposa y con mis hijos? Era como no para creerlo. Pero dice que él lo pensó, porque él conocía a Jehová Dios. Él sabía que podía lanzar una escalera desde el cielo, Dios, y hacer que ángeles suban y bajan del cielo a la tierra. Él sabía que Dios podía hacer eso. No le era extraño el pensamiento de su hijo. Por eso que para juzgar tenemos que tener la plenitud de haber conocido a Dios. Para poder discernir tenemos que tener la plenitud del poder de Dios. Aleluya. Entonces cuando vemos que José entiende claramente su destino, pero él no sabía lo que más le esperaba. Era solamente el principio de la prueba. Despojado de familia y de hermanos, va camino al cautiverio, a Egipto. Pero una persona que va con la unción de Dios tiene gracia. Amén. La gracia de Dios siempre a él lo va a envolverlo. Su manera, como saluda, como camina, está contento con lo presente y con lo futuro. Siempre hay una risa de contentamiento, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya.
era un joven que fluía la unción de Dios por su boca cuando hablaba. Bendito sea Dios para siempre. Y eso lo llevó a que hallara gracia. Después de ser vendido, él halló gracia ante el que lo compró. Potifar. ¿Quién era este hombre? Este hombre estaba a cargo, ¿verdad?, del reinado. Y cuando este Potifar miró a este joven, lo compró. En esa compra estaba el propósito de Dios. Esclavo. Él no decía nada. Pensaba que ahora mi hermano me desecharon, me apartaron de mi padre, me quisieron quitar la vida, me venden como esclavo y ahora me compran como esclavo. Para él era una noche oscura. Él no podía ver a Dios a través de tanta tiniebla. Pero en él solamente había una sola esperanza. Y esa esperanza para nosotros es Jesucristo. Jesucristo es el propósito suyo y mío. No podemos olvidarlo porque ya está revelado lo que nosotros vamos a hacer. José no tenía la revelación, pero se afirmó en la fe y en la confianza de Jehová, que el propósito por el cual estaba sufriendo era por causa de Dios, que él tenía un propósito que no entendía ni comprendía, que Dios había elegido al pueblo de Israel y lo amaba más que la niña de sus ojos, que Jehová Dios nunca hasta la fecha ha dejado a Israel de lado, lo sigue amando, lo sigue guardando, lo sigue cuidando, le sigue proveyendo dinero, riqueza, poder, nuclear, armas tremendamente terribles. Sigue Dios amándolo y no dejar que nadie lo corrija, porque Jehová está con Israel. ¿Cuánto dicen amén? Hermano, sigue siendo el pueblo escogido de Dios. Y José estaba en el asunto. José estaba en el propósito de Dios. Y él no sabía nada. Solamente la unción de su padre a través de Jehová, la unción de su padre, lo llevó y lo hizo soportar cualquier cantidad de pruebas. Cualquiera de nosotros le dice, bueno, hasta aquí llego nomás. Es mucho de que llegue el evangelio, puras pruebas, puros desengaños, porque ignoramos el propósito de Dios. Lo más importante es saber qué quiere Dios de usted, qué desea Dios de su persona. Si lo trajo Dios a usted del mundo de tinieblas, los trajo a la luz admirable. Del mundo de terror, te trajo a la gloria y a la honra de Dios. De un mundo pobre y triste, para nosotros somos sacerdotes de Dios. Dios nos trajo para ser sacerdotes de Dios. Y no por eso nos confundimos y peleamos. No, sabemos el propósito de Dios que tiene para nosotros. Y por la fe tenemos que luchar, tenemos que seguir adelante hasta cumplir lo que Dios nos ha encomendado. Porque usted no está de casualidad aquí. El Señor lo trajo. Quizás está pasando una noche oscura, de puras tinieblas, no importa, porque después te va a entender por qué está en tiniebla. Es la razón que entendió José. Él fue asimilando cada experiencia, asimilándola y asimilándola, guardándola en su corazón. Él nunca, ni las aflicciones, ni la angustia, se sintió desprovisto de Dios. No, siempre él sabía que Dios estaba en el asunto. Ese debe ser tu propósito y mi propósito. Que ninguno de ustedes está solo. Que Dios está con nosotros. Que Dios nos está dirigiendo. Como no entendemos a veces, queremos salir del camino y Dios nos mete al camino. Y Dios nos sigue empujando, apoyando. El propósito de Dios. Momentos oscuros para José. No hubo bonanza para él.
de parte de Dios, lo metió al fuego. Necesitaba un eje bien templado, porque Dios a veces nos mete al fuego y el Dios a muchos de ustedes lo está templando. ¿Sabe usted que los metales se templan? ¿Sabe que un metal que es muy blando se mete a la fragua y se calienta bien caliente al rojo, y luego se le da la forma que quiere con un martillo de 25 libras al fierro candente, caliente? Usted no puede hacer una herramienta para pulir la imagen en una roca de un ser humano. Usted puede darle el temple que quiere a un fierro. Eso es lo que Dios estaba haciendo con José. Lo estaba templando, porque su responsabilidad iba a ser muy grande. Muy grande. Había un gran propósito de Dios en él, pero para ser tan joven no lo entendía. Solamente que tenía la confianza y estaba mirando como nosotros miramos a Cristo ahora. Es el blanco nuestro, Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que esas promesas que están escritas se van a cumplirse? ¿Cuántos están esperando el avenimiento de Dios? ¿Cuántos lo creen? Pero si usted no lo ha visto, está solamente escrito en la palabra. ¿Pero por qué no espera? Por la fe. Por la fe. Porque Cristo lo dijo. Bendito sea Dios. Es lo que José estaba mirando. Allá adelante. Adelante, siempre adelante. Y cuando encontramos nosotros la razón de esta envidia, la unción que él tenía, José se estaba dando cuenta que era escogido de Dios. Yo me imagino que él sentía algo en su ser. Sentía que Dios lo estaba protegiendo. Pero cuando fue a Egipto, yo creo que tampoco dudó. Yo fui a Canadá. El Señor me sacó para ese país. Pero nunca me dijo que yo me quedara en ese país. A José se lo llevó con un propósito de dejarlo en ese país, porque tenía un propósito grande, que su pueblo no muriera de hambre. ¿Hasta cuánto ama a Dios? Qué tremendo Dios, ¿no? ¿Cómo nos cuida el Señor? De principio a fin estamos protegidos por Dios. Aleluya, santo es el Señor. ¿Sabe que mientras leí esta escritura yo sentía que corría el río de mover por mi vientre? Decía, Señor, mi iglesia está en un propósito, Dios. Yo sé que tenemos un propósito. Por eso el diablo está guerreando fuertemente con nosotros. Pero no, aquí estamos, Dios, decía yo. Aquí estamos los que vamos a triunfar, porque tenemos la promesa de tu palabra. Tenemos la promesa. Tenemos la promesa de tu palabra. Aquí dijo Jesús, hijitos míos, no tengan miedo, pues voy a preparar lugar para vosotros. ¿Para qué? Para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¡Aleluya! Hermano, ninguno se quede por circunstancias de la vida. Sigue adelante. No desmaye. Como José, sin ver la gloria, él la pudo discernir que había una bendición para su patria, para su país, para su descendencia. ¡Aleluya! De esa gente cree Dios, gente visionista en el espíritu, que pueda ver más allá de las tinieblas que nos rodean. Tenemos que mirar más allá de las tinieblas para que pueda resplandecer la luz a su debido tiempo. Bendito sea Dios. Estoy contento porque Dios me ha respondido a través de este mensaje. Estoy feliz porque Dios me está respaldando lo que he predicado. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. La obediencia en medio de la oscuridad. 13 años de tiniebla, 13 años de pruebas. Yo no sé cuánto aguanté, que me olvidó la cuenta, pero siempre seguía cabeza agacha. Yo no lo pongo como ejemplo para lástima de ustedes, en ninguna manera. Es un proceso en cada persona. Es un proceso en cada hermano, en cada persona, en cada familia hay un proceso. Nadie puede decir yo no. Si usted está en un proceso con Dios. Y eso tiene que entenderlo como José, para que usted pueda recuperar la bendición que Dios tiene para usted. Porque hay bendición para el que cree. Hay bendición para el que es fiel como José.
Que no desmayó en ninguna circunstancia de la vida, sino que él tuvo la confianza en Jehová Dios. Dice la palabra del Señor que la otra prueba, que cuando ya fue vendido, era tanta la gracia de este joven que se ganó la voluntad de esta persona que lo compró. La voluntad se la ganó y lo puso como jefe de su casa, de sus bienes y de todo. Y sabe, no sé cómo sería este joven, que él podía suplir todas las necesidades. El que lo compró no tenía necesidad de preocuparse ni de comprar ni atender una parte de las cárceles, no tenía ningún problema, porque ahí estaba este muchacho haciéndolo todo. Y caía gracia hasta con los reos, hasta con los capitanes de la guardia. Él tenía una gracia que conquistaba a la gente, porque él entendió una cosa que nosotros no hemos podido entender, que hay un propósito de Dios. Aunque estemos en dificultades, siempre la luz de Cristo tiene que brillar en medio de las tinieblas. Por muy grande que sea el problema, este joven, con la gracia que tenía, ¿verdad?, dice que arrollaba con la gente, la simpatía la tenía con la gente, donde él iba, y ella, y era hermoso de parecer. La primera prueba que tuvo él fue con la mujer. Dice la palabra del Señor, cuando fue vendido fue otra promesa, pero en obediencia a 13 años. La prueba de José fue la más terrible, pero para él fue muy sencilla. José y la esposa de Potifar, el jefe de la guardia, dejó la confianza plena en él. Todo él lo gobernaba, incluso los tesoros, incluso los dineros. Pero dice que la mujer lo encontró bonito y le dijo que se acostara con ella. Y él dijo, si tu esposo me ha puesto sobre todos los bienes de su reino y yo voy a pecar contra Dios acostándome contigo, no puedo. Porque él ya empezó a dar fe que era un hebreo, que Jehová era su Dios. Aleluya. Tuvo la oportunidad en el reino de dar testimonio que Jehová era su Dios y que era hebreo. Alabanzas a Jehová, que dio en el pecado, en la tentación, a quien le dio la gloria. A Dios. A Dios le dio la gloria, porque era un joven que tenía el temor de Dios en su corazón y no se acostó con la mujer. La calumnia. Cuando se vio rechazado, la mujer rechazada es una fiera, es una mujer que se venga de la persona. Hay hermanos que han sido tentados por mujeres y porque el joven o el anciano la resistió, le dice que son homosexuales, los desacreditan, viene la calumnia enseguida. Porque el joven está guardando la santidad delante de Dios, porque está esperando en Dios que le dé su propia esposa. No tiene ojos para mirar a otra persona, tiene ojos solamente, tiene puesta la vida en las cosas de arriba, porque él sabe que de arriba vienen cosas buenas. Esa era la visión de José siendo joven. Rechazó el amorío de esta mujer. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo calumnió. Empezó a gritar, pero cuando el joven huyó, ella tomó su ropa o su manto, quedó en su mano. Ahí estaba la venganza. Y empezó a gritar y llegaron los soldados. Y acusó a José que quería acostarse con ella. Aquí está su ropa. Y cuando llegó el marido también, que tenía tanta confianza en José, le cuenta la misma historia de la calumnia. Y el marido le cree. Y llama a José y le dice, te puse sobre todo mis bienes, te engrandecí en el reino y tú me has hecho esto acostándote con mi mujer. No le dejó a él ninguna explicación. Dice la Biblia que lo detuvo y lo metió preso.
¿Qué pensaría José? ¿Qué pensaría usted si está en un plan de Dios? No tuvo defensa, sino que fue preso por violación. Y él no había tenido ninguna culpa, pero Dios sabía que era íntegro. Sabía que ese joven estaba preparado con un propósito para la redención de Israel. Lo estaba guardando, lo estaba cuidando Dios y protegiéndolo de todas maneras. Y se fue a la cárcel. Pablo, ¿qué dijo? Pablo entendió todo lo que José está pasando, todo lo entendió. Nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Así dijo Pablo, nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Ni persecución, ni hambre, nada me apartará de esto tan grande, porque ya había entendido Pablo lo que está entendiendo José. Cuando un cristiano entiende lo que Pablo entendió, lo que José entendió, nosotros seríamos total libres de muchas cadenas que nos oprimen. Porque la prioridad es Jesucristo, el Hijo de Dios. Todos tenemos que ir al tribunal de Cristo. Todos. Y nuestras obras serán probadas por fuego. Nadie se escapa por fuego. Todos tenemos que ir allá. Y Dios se va a encargar de las cosas que hemos hecho. Por eso es que tenemos que ir en paz y en tranquilidad, buscando a Cristo mientras pueda ser hallado. Nadie se escapa, se vamos. Si estamos nosotros constituidos desde antes de la fundación del mundo, entonces Dios nos sigue amando. Dios te sigue amando con todos tus defectos. Claro, y eso tenemos que entenderlo nosotros. Nadie es perfecto. Tenemos defectos, pero tenemos que amarlo con nuestros defectos y perdonarnos, porque hay un propósito grande de parte de Dios para tu vida. Es la meta que tenemos aquí nosotros, la meta de Dios. Bendito sea el Señor. Y cuando estaba en la cárcel este joven, él halló gracia en el capitán de la guardia. Qué tremendo la gracia de Dios, ¿no? Qué tremendo la armonía de la gracia de Dios en la persona. Y luego él lo dejó encargado de los presos. Estando preso, lo dejó encargado de los presos. Mire cómo Dios está trabajando en usted. Mire cómo Dios a veces te cambia de un lugar a otro y usted no se da cuenta. Mire cómo Dios está tratando con usted y usted cree que es su currículo. Si no, es Dios que te está llevando a donde quiere llevarte. A donde puedas dar testimonio. Donde puedas hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso Dios está haciendo con nosotros. Bendito sea Dios. Y encontramos que en la cárcel donde a él lo llevaron, estaba a cargo de todos los huéspedes del rey. Ahí estaban los presos, porque cometían errores. Y había un copero y un panadero que le habían usurpado algo al rey. Estaban presos, castigados. Y ahí lo atendía este muchacho. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? Y siempre me imagino que era así, bien educado, bien enseñado, ¿me entiendes? No tenía manos modales, ¿verdad? Sino que él siempre iba al grano. Y siempre conversaba con ellos y hablaba con ellos. Y dice que ellos tuvieron, cada uno tuvieron un sueño. Y aquí se desarrolla el don de José, que lo llaman el soñador. Porque él tenía muchos sueños. Dios hablaba con él a través de los sueños. Y aquí la revelación del don que él tenía, que Dios hablaba con él a través del sueño. Dice aquí en el 40 capítulo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra el Señor, el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales y contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y lo puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, donde estaba José. Justo lo mandó ahí. Siempre Dios lo manda donde quiere que estemos. El capitán de la guardia en la cárcel donde José estaba preso. ¿Qué coincidencia? El panadero y el copero llegó ahí. Coincidencia. No, propósito de Dios.
Dios te puede enviar a cualquier lugar, no reclames. Puede haber un propósito de Dios en la voluntad. Solamente obedece. Amén. Obedece al Señor y el Señor te va a bendecirte de grande manera. Y mire la gracia lo que hace. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. Coincidencia. Dice, esa fue una coincidencia, no, es la palabra, es la dirección de Dios con la persona. Aquí no hay coincidencia, ¿verdad? Jambo, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en prisión, tuvieron un sueño, coincidencia. Cada uno su propio sueño en una misma noche. ¿Qué coincidencia? Todo lo hace soñar Dios. Amén. Para cumplir el propósito, ellos se acostaban y roncaban, pero esa noche cada uno tuvo un sueño de Dios. Claro, tiene que haber sido Dios porque Dios estaba en el asunto. ¿Cuántos creen eso? Que Dios lo puede hacer. Y soñará un sueño, dice Dios. Y de dos maneras habla Jehová. Por su palabra y en sueños. O sea que la palabra de Dios se está cumpliendo. No es casualidad, es la palabra del Señor. Y cada sueño fue con el significado que ellos querían. Y vino a ellos José por la mañana y los miró. La carita que nos rinde está triste. Y aquí que estaban tristes. Porque no sabían nada del sueño, qué significaba. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces José le dijo: ¿no son de Dios las interpretaciones? O sea, las interpretaciones son de Dios, te dicen, ¿no? Entonces, contármelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo lo leo porque están lindo esto, me gusta mucho leer. Algunos, como lo han leído, están con la cara larga. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo la uva y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y dará la copa de Faraón en tu mano, como solía hacerlo cuando era su copero. El verso 14, mire, la inteligencia de la teoría tengo que tenerla para dar respuestas también. Dijo José: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo la misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saque de esta casa. El otro dijo: amén. Dijo: seguro, voy a salir luego de aquí, dijo. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco hurtado, o sea que lo sacaron como malhechor, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel, no por los mismos hechos me pusieron en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo José: también yo soñé que veía 3 castillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares, de pastelería de Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es tu interpretación. Los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza
de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne sobre ti. Hermano, qué revelación tan grande, ¿no? A mí me dicen a veces, es que el hermano pastor tuve un sueño, y yo me quedo callado, no tengo interpretación de sueño. Entonces digo, hermanita, ore para que Dios le dé interpretación. A veces es sincero, ¿verdad? Porque los sueños a veces son de Dios. O también a veces comimos mucho y soñamos mucho. Y tenemos pesadillas. La otra prueba es que se cumplió la palabra de José. En el aniversario de Faraón llamó al copero para que le sirviera y le pusiera la copa en su mano. Y también llamó al panadero. A uno lo restauró y al otro le mandó cortar la cabeza a los 3 días. El copero quedó libre y se olvidó de la promesa. ¿Qué sería de usted si está preso, verdad? No por causa justificada, como entendámoslo bien, no por delincuente, sino por la causa de Dios. Como Pablo, por la causa de Dios, no por delincuente. Y le dicen, mire, no apelaron, el copero no hizo nada, así que él tuvo 2 años más en la cárcel, porque el copero se le olvidó de hablar con Faraón. De que no era el propósito de Dios que por la voz del hombre, ¿me está entendiendo usted bien? Amén. Que por la voz del hombre saliera libre. José sabía que Dios haría algo por él. Bendito sea Dios. Porque si el copero habla, se pierde la bendición de las vacas flacas y las vacas gordas, y del trigo grande y el trigo pequeño. Era Faraón que tenía que honrarlo. Ahí a Dios. Dios iba al presidente de la república. Dios no iba a los vasallos. La importancia más grande del mensaje de José para su pueblo escogido era que Faraón entendiera que no había otro Dios más grande que el Dios de los hebreos. ¡Aleluya! Nosotros predicamos que no hay otro más grande que Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque en Cristo Jesús hay esperanza y vida eterna en el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Ese es el mensaje poderoso de la iglesia, dar a conocer a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. ¿Quién aguantaría 2 años más? No dijo nada, José. Estoy en la voluntad de Dios. Si yo lo he querido que pase 2 años más, el Señor tendrá otra puerta que abrir. Y esperaba. ¿Verdad que es un proceso de oscuridad tremendo? Sale de una, de entra otra, sale de esa y otra más peor todavía. 2 años más ahí tenía que estar encerrado sin ninguna causa, porque él tenía una mente sana y limpia, y eso es lo que ayudaba a él. Dios sabe que no soy culpable de lo que estoy sufriendo por su causa. ¿Quién podía decir eso? ¿Verdad? Dios sabe que yo no he hecho nada malo. Dios sabe que yo estoy haciendo su divina voluntad. Pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué el copero se olvidó? Era mi única salida de la casa, de la cárcel. ¿Por qué la mujer se tentó con mi persona? Tantas preguntas se haría José, pero él siempre estaba orando. Siempre estaba pidiéndole a Dios que se hiciera su santa y divina voluntad. ¿Qué voluntad tan grande la de Dios? Meterlo en tantos peligros y a la vez también cuidarlo, protegerlo de todas las artimañas del diablo. Amén, hermano. Amén. Y cuando el sueño de Faraón estaba medio confundido, pero también había un propósito de Dios. En el 41 de la Escritura encontramos este pasaje, ¿verdad? Dice que cuando lo llevaron a la presencia de Faraón, dice, arréglate, dice, ya empieza la bendición. A ver, lávate, límpiate y fuerte traje nuevo, porque te vamos a presentar delante de Faraón. Después de tanto tiempo de esperanza,
Porque el copero lo dijo después, ¿verdad? Y se olvidó fue porque Dios tenía su plena autoridad y su poder para sacarlo de la cárcel a José. Y el 41 está diciendo claramente. Dijo además Faraón a José, cuando él interpreta, hermano, los años que van a venir, porque las vacas flacas se comen a las vacas gordas. Ese fue el sueño que confundió a Faraón. Y también las espinas de trigos, que eran abundantes y otras más débiles. Las débiles se comieron a las que eran más robustas. Era medio confuso, ¿verdad? Que las vacas flacas se coman las gordas. Pero cuando dijeron que había en la cárcel un muchacho hebreo que tenía la interpretación de los sueños, dijeron al capitán de la guardia, y el capitán de la guardia dijo, prepárate, límpiate, colócate traje, porque Faraón, te voy a presentar delante de Faraón. Hermano, qué honra tan grande que lo haya sacado de la cárcel, de todo lo que sufría, para presentarlo a la autoridad máxima de Egipto. Egipto en ese periodo un potencial muy grande. Y esto es lo que le dice. Le dice, oh Señor, el periodo que viene para tu país es una hambruna muy grande, y por lo tanto tienen que prepararse, oh rey, para que la abundancia sea ahora y no la escasez cuando venga, no los pille de sorpresa. Y las espigas las flacas se comían las espigas grandes, era que no iba a llover, que no iba a haber abundancia de trigo. Entonces dice que después de esta presentación, la interpretación, Faraón entendió lo que José le había dicho. Y por eso que dice la palabra, y dijo además Faraón a José, y aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, doblar las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El propósito de Dios se cumple cuando Faraón reconoce la sabiduría de José, y él dijo que era hijo de Israel, que Jehová era su Dios. Y por este motivo, después la historia de los hermanos que vienen, la abundancia, buscando alimento, dice que Faraón admitió que más de las 70 personas que entraron a Egipto fue por causa de José. Y esas 70 personas se multiplicaron en 2 millones de hebreos, estando en Egipto. Entonces Jacob y a través de José fueron el linaje de la reproducción del pueblo de Israel. Figúrese usted la magnitud de la promesa que le hizo el Señor a José. Involuntariamente, sin conocer el propósito de su padre, que dijo, tú vas a ser un hijo ungido, el Señor te va a tomar en cuenta, porque tú tienes una transformación grande para ser un gran líder. Nunca lo supo. Solamente la consecuencia, como se lo llevó Dios, a través de las pruebas, y de las pruebas, y de las pruebas, y nunca él renegó. Nunca dijo nada, sino que obedeció. Porque él sabía que la moralidad que su padre le había enseñado, el calor de la familia en su hogar, a excepción de sus hermanos, le había enseñado el respeto a la persona. Y el conocimiento de Dios era su fortaleza, porque su padre seguramente le hablaba de su testimonio y de la relación que él tuvo con Jehová Dios. Y él confiaba plenamente por la fe en esa palabra. Y gloria a Dios por eso. Amén. No quiero continuar porque
después de todas las pruebas, Faraón se quita el anillo y lo coloca en su dedo. Y le dice: eres tú parte de todo el reino de Egipto. Te lo entrego en tu mano. El único que te puede superar soy yo, pero fuera de mí no hay nadie en Egipto. Aleluya. Y lo subió en su carro y dijo que toda la persona doblara su rodilla delante del carro de José. Se inclinaron para respetarlo. Hasta donde Dios, después de todas las pruebas, después de todas las tinieblas, después de todo aquello como que no había esperanza para él, pasó por todas esas tentaciones terribles de la mujer que nadie la resiste muchas veces. Eso que viene a la carne, eso que viene al espíritu. Como que el hombre empieza a decir: bueno, si Dios existe, Dios de mi padre, de Abraham, de Isaac, de Jacob, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Nunca pensó en retractarse de lo que estaba haciendo, pero sin embargo, él sabía, y nosotros sabemos, y no debemos perder nunca la visión, que Jesucristo es el blanco nuestro. No importa lo que suceda aquí, no importa lo que pase acá, lo importante es que yo voy en el camino de Cristo. Lo importante es que estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Lo importante es que tengo cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya, gloria al Señor. El Señor lo dijo: no vamos a entrar a Canaán como ellos. Ellos estaban en Canaán, nosotros vamos a la ciudad celeste, vamos al reino de los cielos, arriba, al cielo, para adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Es una promesa que está pronto a cumplirse. Si usted está pasando por valles de sombras y de muerte, si usted está deprimido, usted está angustiado, usted tiene falta de trabajo, sepa que usted está en la voluntad de Dios. Aleluya. Pero el pan y el agua te faltará, porque Dios provee para el que pide. Dios provee, Dios le da. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabe qué era el verso 46? José, a los 30 años, Dios le vino a responder la promesa. 13 años de sufrimiento. Pero el que está en el Espíritu no sufre, sino que se goza en las pruebas. Porque sabe ahora que su prueba es porque Dios quiere darle la imagen de Dios. La imagen de Jesucristo se forma a través de la prueba. Y vamos a ver una parte muy importante. A los 30 años ya subió al carro de Faraón, ya estaba la bendición sobre él. Ahora, si usted está pasando por un momento oscuro, sepa que Dios está con usted. Que nunca te va a dejar. Mira por dónde pasó José. Tus pruebas no son tan grandes para que te debilites. Tenemos que tener una frente de diamante. Nuestra frente debe ser dura en el propósito de Dios. No podemos aflojar. No podemos nosotros decir no sigo más. No podemos decir mire, porque me sucedió esto, yo no quiero continuar más. Seguir alabando a Dios, porque son muchas mis pruebas, pero a través de la prueba el Señor te está bendiciendo. Dese cuenta que a través de la oscuridad que pasó José, la tremenda bendición que tuvo aquí cuando Faraón le dice: capitán de la guardia, vístete, báñate, vístete, porque hoy te presento delante de Faraón. Ahí vino la gloria, ahí vino la unción de su padre, el camino trazado por un hombre que luchó con el ángel, que tuvo una relación íntima con Dios, engendró en su hijo esa confianza, esa fe, y él la creyó y sufrió por causa de Dios, y Dios lo coronó de favores. Bendito sea el Señor. Amén, hermano. Bueno, en estos momentos yo creo que muchos de nosotros estamos pasando por un periodo quizá no muy crítico, pero que está muy incómodo. Si usted está pensando por un momento, o está pasando por este mismo que pasó Daniel, o sea José, que estos momentos, yo quiero decirle que estos momentos van a durar solo lo necesario. Detrás de esa nube negra está el sol de justicia. Dios es justo. Y eso va a durar lo necesario. Y luego volveremos a la vida normal de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Hay muchas frustraciones, hay temor, frustración, la envidia. También a él lo envidiaron, lo frustraron los hermanos. ¿Qué cosas hicieron con él? Ahora, el ejemplo que tenemos, aprendemos más en las tinieblas que en la luz. Escuche bien. Aprendemos más cuando estamos en tinieblas que en la luz. No hemos llegado nosotros a la plenitud de Cristo. No está formado Cristo en nosotros totalmente hasta que venga a buscarnos. Tendremos cuerpos glorificados, ¿verdad? ¿Por qué dice esto? En Mateo, en el capítulo 10, 27, Jesús fue lo que lo dijo. Dice, os digo en tiniebla, ¿verdad? Decirlo en la luz. Cada uno de nosotros fuimos sacados de las tinieblas a la luz. Nadie de ustedes puede decir que Dios no ha hecho nada con usted. Estamos hablando con los cristianos, no con los mundanos. Estamos hablando con la iglesia, con el pueblo escogido, con Israel y con la esposa del Cordero que somos nosotros. Estamos hablando que Dios siempre ha estado con nosotros. De que empezamos a caminar, Dios ha estado con nosotros. ¿Sabe? Los indiferentes hemos sido nosotros. Hemos sido nosotros indiferentes, digamos, porque no hemos tenido comunión directa con Él. No hemos tenido nosotros la búsqueda como la que Él dice en la Biblia. Jesús oraba y ayunaba y buscaba el rostro de su Padre. Ejemplo nos dio Dios. Entonces cuando encontramos que estamos nosotros en estos momentos, ¿verdad? Con temor, frustración, envidia y también cárcel, quizás alguna demanda de los hermanos injusta, yo envío papeles aquí para que encuentren aceptación ante el juez o ante, digamos, la corte, ¿verdad? Hemos orado por las partes incluso también, pero pedimos a Dios que se haga justicia. Y cuando oramos, Dios toque el corazón de las personas y nos libra de muchas cosas. Dios todavía nos libra de muchas cosas todavía el Señor. Esas son aflicciones y frustraciones. Ahora si caminamos en obediencia como José, en todo nos irá bien. Solamente obedecer. La obediencia a Dios trae grandes promesas. Aquí vemos que un reino entero se rindió a la obediencia que tuvo José con Dios. Un reino entero pudo conquistar Dios a través de un muchacho de 17 años y a los 30 años fue el segundo de Egipto. Joven todavía, con energía de poder administrar, llenó los graneros de trigo, vino la escasez y no faltó nada en Egipto, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Por la visión de un muchacho, por la confianza en Dios, por obedecer a Dios. Y eso es lo que nosotros encontramos muchas veces, nos debilitamos por cualquier viento que ocurra, por cualquier dificultad que tengamos en el trabajo, en la familia, por ejemplo, también. Yo no puedo venir porque mi esposo es inconverso. Yo no puedo venir porque mis hijos tampoco vienen. Yo no vengo porque a mi hija no le gusta que yo venga. Hay cosas que tenemos que superar por la fe, como la superó José. Por la fe él aguantó el proceso que Dios le dio y sin embargo al final tuvo una gran victoria de parte de Dios. ¿Usted cree que esto no agrada a Dios? Pero yo sé, usted dice, mire, Dios lo tentó con una mujer. Dios lo permitió. Dios lo permitió. Todo estaba en el plan de Dios. Porque el corazón de José Dios lo conocía muy bien. Quizá aquí no hagamos mucho José, pero sin embargo nosotros también estamos propensos a ser tentados muchas veces, ¿sí o no? ¿Verdad que sí, hermano? Estamos propensos a ser tentados, ¿verdad? De muchas maneras. Y luego, ¿qué sucede? Que el espíritu se entristece. Pero uno va al Señor y ora y clama a Dios. Y abogado tenemos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él escucha la oración del que se humilla y le perdona. Porque Dios siempre te sigue amando con todos tus defectos. Hasta que lleguemos a la plenitud de Dios como José. ¿Y cómo lo conseguimos? A través de las tinieblas, de las pruebas, de las angustias, de la muerte de algún ser querido.
no podemos entenderlo a veces. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Dios está probando tu vida. Dios te necesita. Dios está aquí porque Dios quiere algo de ti. Dios tiene, no te olvides nunca por lo que estás pasando. Dios tiene un propósito contigo. ¿Y cuál es el propósito más grande? Que ser un gran evangelista, un gran pastor, un gran predicador, haré prodigios y milagros. Estamos preocupados de eso. Debemos preocuparnos, hermanos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Aleluya, es lo más grande. Los demás son ministerios que se deben de cumplir, pero lo importante es conservar el nombre en el libro de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo más importante para nuestra vida. Alabado sea el Señor para siempre. Lo que aprendimos en la luz debemos predicarlo en las tinieblas. Son dos cosas diferentes. Cuando usted está probado, está más cerca de Dios. Cuando usted peca, ¿no llora día y noche? ¿No llora usted su pecado? En la tiniebla usted no llora su pecado. Y cuando llegamos a la luz, el testimonio vivo está en nosotros. Decimos, Cristo a mí me liberó. Cristo a mí me libertó. Cristo a mí me llenó de esperanza. Cristo tuvo una respuesta en el Señor Jesucristo como nunca la había tenido. Pero yo estoy pasando el proceso. Pero sigo confiando como José, que la última palabra la tiene el Señor Jesucristo. La última palabra Cristo todavía no la ha dicho. Y cuando la diga, todos estaremos arriba en el cielo, alabando a Jehová, para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria al Señor. Sé perseverante, no saques la mano de la mancera, porque hay un propósito de Dios para ti. No importa si es para la iglesia, lo que Dios interesa es la voluntad que usted tenga y la obediencia a Dios, de ser fiel hasta la muerte. Aleluya. Bendito sea Dios. ¿Cuántos creen que Dios nos pondrá niños en nuestra mano y calzado en nuestros pies? Y nos va a decir, vente al gozo de tu Señor. ¿Cuántos creen que ahí está la voz de Dios? Es que yo vengo día martes, no tengo tiempo, tengo turnos de enojo sin marcarse el tiempo justificado. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. En lo mucho te pondré. Lo mucho es la salvación de tu alma en el reino de los cielos. Eso es lo suficiente para Dios, nuestra alma que le pertenece a Él. Tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir adelante, porque Dios tiene propósito para nosotros. No se olvide de eso. Si usted está pasando algún problema, algún trauma, es un propósito de Dios muchas veces. No le echemos tanto la culpa al pobre diablo. Siempre porque estamos exagerando la liberación muchas veces, ¿verdad? Por cualquier dolor le echamos fuera demonios y al diablo. No, muchas veces la culpabilidad es de nosotros mismos. Y tenemos que decirle a la iglesia que se arrepienta mejor, que busque a Dios mientras pueda ser hallado. Tenemos que decir a la iglesia que se convierta a Dios y que no le eche tanto la culpa al diablo. El diablo va donde está Dios y dice, oh Señor, tu pueblo siempre me está echando la culpa a mí, y son ellos los que se están alejando de ti, los que no creen a tu palabra. Nunca, por cada debilidad que tenemos, es nuestro cuerpo que necesita pecar. Usted sabe eso. Es la lengua que habla mucho también, que hay que ponerle freno de caballo a la lengua. Tenemos que moderar nuestros caracteres, tenemos que vivir juntos, no podemos separarlos del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos unificó. En la cruz del Calvario murió por ti y por mí. Para Él no hay diferencia de nadie. Él te ama y te sigue amando. ¡Aleluya! Nadie puede decir Dios no es. Dios te sigue amando. Desde antes de la fundación del mundo, Dios ya te conocía y te trajo hasta aquí para decirte que José tuvo victoria. Y hoy día tenemos la gran nación, Israel, el pueblo escogido de Dios, y la esposa de Cordero, que es la iglesia del Señor. De estos dos pueblos, Dios hará un solo pueblo. En la ley, los sacerdotes entraban al templo
En la gracia, cuando Cristo reine por 1000 años, la santa ciudad va a descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Esa es la promesa por la cual nosotros tenemos que renunciar a todo lo que a nosotros nos mueve. Todas las promesas que tenemos de parte de Dios. Aleluya. No se va a sentar sobre la tierra, sino que Jehová con su resplandor estará ahí. Y todos los que fuimos a la boda del poder y bajamos con Cristo a reinar por 1000 años, somos los únicos sacerdotes. Escuche bien, que vamos a entrar a adorar a Dios a la santa ciudad de Jerusalén. Y está en el aire. Y muchos pueblos se van a rebelar en los milenios contra Dios, porque Jesucristo va a dirigir las naciones, porque no es el fin del mundo todavía. Jesucristo va a regir las naciones con vara de hierro. Y aún así, muchos se van a rebelar contra Cristo. Y nosotros vamos a estar administrando la palabra. A mí me dice, ¿por qué no vas a Jerusalén? Mi esposa dice, vamos a Jerusalén, tenemos deseo. A mí me había dado deseo, pero voy a esperar mejor esa fecha. Amén. Gloria a Dios. Para reinar con Cristo 1000 años en Jerusalén, la tierra santa, donde se va a ir a levantar el templo para adorar a Jehová nuestro Dios. ¿Cuántos creen que están aquí con un propósito? Usted me dice, pero pastor, ¿cómo va después el propósito de Dios si tengo tantos problemas? Tengo tantas dificultades. De ahí tiene que sacar de esas pruebas. Va a salir la luz del conocimiento de Dios. Porque en la prueba es cuando la persona más conoce a Dios. En la prueba la persona está más cerca de Dios. En la abundancia no está tan cerca de Dios como en la prueba. Y en la prueba uno dice, te amo, Dios. En la prueba con lágrimas llora, se aflige, dice, Señor, ten misericordia de mí. En la prueba. Pero cuando estamos bendecidos, decimos, Señor, estamos bendecidos, estoy bendecido y no tengo necesidad de nada. Sí, seguimos teniendo necesidad. Aleluya, gloria a Dios. Necesidad de Dios, necesidad de su palabra, necesidad de congregarnos, necesidad de saludar al hermano, necesidad de cantar, de orar, de glorificar a Dios. Siempre tenemos necesidades. Nadie puede estar indiferente, porque tenemos promesas grandes de parte de Dios, como José. La gloria de Dios está preparada para la esposa del Cordero. Y nosotros estaremos presentes en ese día glorioso y precioso para la gloria del Señor. Yo sé que tu prueba es dura, pero el Señor te lleva de la mano. De repente te va a pasar una llave. Voy a poder abrir la puerta que nunca había abierto. Que nunca esa puerta la abierta. Y voy a abrir la puerta de bendición. Cuando Dios nos va a enviar una bendición grande. Yo la veo encima de mi cabeza. Aleluya. Lo que usted nunca se imagina, Dios nos va a dar lo que no nos imaginamos. Porque hemos perseverado por sobre todas las cosas. Seguimos perseverando en su palabra y en las enseñanzas de la Biblia, que es nuestra regla de fe. Que el Señor les bendiga esta noche. Usted está aquí con un propósito. Que nunca el diablo diga no servir para nada. Nunca. Usted está aquí porque sirve. Usted está aquí porque Dios lo eligió. Y es un adorador que adora a Dios en espíritu y en verdad. Eso somos. Somos el segundo pueblo de Dios, los gentiles. Ese es el pueblo de Dios y está en todo el mundo por millones y millones que están escuchando el mensaje, se están rindiendo al Señor. Pónganse en pie, por favor. Y cierra sus oídos.
Y si hay que dejar alguna angustia, alguna frustración, algún temor, alguna angustia, es el momento de desecharlo, porque Dios está con nosotros. Nunca los ha dejado, nunca. Siempre está con nosotros. Eso tiene que guardarlo en su corazón. Siempre está con nosotros. Él no mide las circunstancias de nuestra vida. Nos amó tanto a través de su Hijo Jesucristo, que Él sigue tolerándonos. Él sigue enseñándonos. Él sigue metiéndonos en problemas, en dificultades. Pero no te pido, Padre, que a ninguno mandes a la cárcel. Señor, guárdalo y cuídalo, Señor. Trata con ellos de otra manera. Señor, Señor Jehová, en el nombre de tu glorioso Hijo Jesucristo, como ministro, Señor, me dirijo a ti, porque tengo la responsabilidad de este pueblo. Señor, y yo he predicado tu palabra, no me justifico. La semilla ha caído en buena tierra. Tenemos, Señor, un movimiento espiritual genuino. Tú nos visitas continuamente, pero tú quieres llevarnos mucho más allá de esta visitación. Señor, que a través de las pruebas podamos entender y comprender que vienen de parte de Dios. Job fue probado. ¡Aleluya! Pero tuvo que pedirle permiso a Dios para tocarlo. Y Dios le permitió. Quizás alguna persona, algún hermano, Dios le ha permitido que te toquen. Pero esa prueba no va a ser eterna. Esa prueba pronto va a pasar. Esa prueba pronto se va a desaparecer de tu vida. Porque Dios te ama. Y Él no echa ni pone un yugo muy pesado, ni echa más carga de la que podemos llevar. Tiene un tiempo tu prueba. Y después de la prueba viene la bendición. José colocaron un anillo en su dedo, un collar de oro y un carro nuevo. Lo pasearon como líder de todo Egipto. La prueba fue grande. Quizás nadie lo podía haber soportado. Pero ahí estaba Dios con un propósito, Señor. Y yo he dicho a la iglesia que no hay nadie que se escape de este propósito. Usted no está aquí, como dije al principio, porque quiso venir. A usted lo trajo Dios. Y grábate bien lo que el Espíritu Santo te dice. Tú estás con un propósito en esta iglesia. Dios te ha llamado para que puedas servir a la obra de Dios. Todos somos servidores de la obra de Dios. Que tengamos la humildad de José. Que podamos discernir la gran responsabilidad, Señor, de dirigir un pueblo entero. Señor, yo te pido que des entendimiento a tus hijos. Señor, nunca puedan decaer a no ser que dejen de decir: no hay propósito para mí. Si hay propósitos, el que no tiene dones tiene la oración. Tiene la rodilla y habla con Dios y pide por tantas cosas que hay que pedir. Señor, hay tantos servicios que cumplir, Señor. Servir a Dios en todo momento es un don que cada uno debemos de tenerlo. Padre Santo, por eso bendice tu pueblo. Dale entendimiento como a José, que ellos puedan suplir espiritualmente, Señor, todas sus dudas. En cuanto a lo que la palabra dijo, para mí no hay duda. Somos escogidos por Dios. Dios nos ha constituido coherederos del reino de los cielos juntamente con Jesucristo su Hijo. Es grande cosa, Señor, que ningún problema nos apague, que ningún problema, Señor, nadie ni nada, dijo Pablo, me apartará del amor de Cristo. Te pido por los que están desalentados, Señor, pone un espíritu
me gozo. En la prueba, Pablo y Sila cantaban en la cárcel. Estaban en el cepo y ellos estaban cantando a Dios. En la prueba, el que canta, Señor, es el que está en tu voluntad. Nadie puede cantar en las pruebas, solamente los hijos de Dios. Alaban a Dios por la prueba y le cantan y lo adoran y lo glorifican. Da esta fuerza espiritual a tu pueblo, Señor. Entrega esta fuerza espiritual a tu pueblo. Es una prueba a base de conocimiento y de testimonio de parte de José. Bendícenos, Señor. Danos fuerzas como el águila para continuar. Señor, que nos hacemos metas, Señor, para el año 1999. Año difícil, año de sequía, de terremoto, de maremoto, Señor. Cosas terribles, tenemos que pasar por muchas cosas, pero por todas, usted nos va a librar. Por todo lo que va a hacer, usted va a librarnos, Señor. Porque creemos a tu palabra, porque sabemos que tú estás con nosotros y no quiere que nada nos suceda. Señor, tanto es tu amor que Jesucristo murió en la cruz por mí y por ellos. Y te amamos por la gracia, somos salvos. Bendice esta palabra en el corazón de Él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sea la gloria para Dios, hermanos. Israel Colina Ortega. Señor, su Padre nos ha traído para entregártelo a ti. Y al entregártelo a ti, Señor, seguro que tendrá una gran bendición. Aleluya. Aleluya.
vamos optimistas a la casa contentos, felices, ¿verdad? El Señor tiene algo preparado usted, con el optimismo lo reprende y sigue contento hasta el lunes. Y el más que contento otra vez. Amén, hermano, cierre los ojos. Cierre sus ojitos. Dios le va a bendecir esta noche a usted. De tal manera que mañana va a estar muy contento y va a venir fuerza de trabajo al Señor. Padre bueno, Padre Santo. Aquí vivimos, Señor, tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Tú nos has fortalecido en los momentos de la prueba, de la angustia, de la zozobra. Hemos recibido fortaleza tuya. Señor, pensando muchas veces que tú no estás con nosotros y siempre tú estás con nosotros. Siempre tú nos estás guiando, guardando y cuidando y proveyéndonos, Señor, para nuestras necesidades. Señor, tenemos la fe, la confianza que lo que pedimos justamente, Señor, usted nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Seremos saciados, Señor, pero necesitamos que esa bendición venga de tu mano, Señor. No venga de la habilidad del hombre, no, Señor. Que venga esa bendición gloriosa y poderosa de arriba del cielo. Bendice a los que te están pidiendo bendiciones. Súplele todas sus necesidades, Señor Jehová. Suple nuestras necesidades, Señor Jehová. Sabemos que, Señor, el diablo está suelto ahora, matando, asesinando personas por doquier, accidente en todas partes. Nosotros nos vamos a ir esta noche en tu nombre. Que permanezca en el hogar de cada uno de ellos, guardando y cuidando su casa y su vida. Derrama la lluvia del cielo. Señor, derrama la lluvia del cielo. Oh, Dios, tú eres Dios. Señor, necesitamos la lluvia. Señor, nuestra ciudad está contaminada, Señor. Tenemos una casa contenta y hablando de la palabra, Señor. Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Sea la gloria para Dios, santo es su nombre. Aleluya. Hermano, que Dios te bendiga. Quiero que usted reciba esta noche. Bendícelo, Señor. Bendícelo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches. Buen sueño. Aleluya. Sin pesadillas.